Saludo a Rafael Cardona con su cristalazo en este lunes. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Pues, Pepe, es un hecho sumamente grave que esta violencia que ha estado latente en Jalisco, en Michoacán, en toda esta zona de influencia, donde no podemos hacer de lado el papel de este cártel de la nueva generación, haya llegado hasta el Pacífico. En algunas ocasiones dicen que es un lugar donde nunca pasa nada, en el estado de Colima. Pero creo que por los antecedentes recientes, si bien recordamos, cuando hubo esta reacción después de que cayó aquel helicóptero militar y se dieron todos estos bloqueos de carreteras, los narcotraficantes y los delincuentes se extendieron a toda la región, hicieron bloqueos en la carretera precisamente hacia la zona de Colima. Y también tenemos el antecedente de que hay un enorme centro de potencial disputa de los grupos de delincuentes, precisamente por la ubicación del puerto de Manzanillo, que al igual que el puerto de Lázaro Cárdenas tiene una notable presencia naval de la Marina Armada. Y entonces la tranquilidad del estado de Colima a veces es muy superficial, parece que es como mirar un lago, pero que lleva algunas corrientes subterráneas, y no es posible olvidar estos elementos sin decir que son causa directa de este atentado que se está investigando por la policía. Pero lo que es evidente es que no es el idílico paraje donde ya no ocurría nada el estado de Colima. Es una zona muy permeable a donde se pasa la violencia de Michoacán, de Jalisco. Y Moreno Peña fue un gobernador que mantuvo su estado bajo un perfil de tranquilidad, de calma. Es un hombre de fuerte presencia política dentro de los grupos que siguen controlando el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, el caso mismo de que él haya seguido operando como delegado en elecciones regionales como la de Chon Orihuela, lo hace un político en activo. Entonces vemos este brote, y sobre la misma zona costera del Pacífico vemos el brote permanente de la violencia de Guerrero y de Acapulco, en donde, bueno, la semana que terminó apenas, 11 muertos en un día en Acapulco, incluyendo a un regidor del Partido Revolucionario Institucional, también igual que Moreno. Y hubo un comandante asesinado también en Acapulco. En un momento tendremos la información con Marco Aguileta, pero sí, la violencia en Acapulco entonces, no cesa. Sí. Es la región costera del Pacífico, en donde muchas veces las fronteras políticas de un estado a otro se diluyen por la facilidad con la que se circula y se transita por ahí. Esto nos lleva evidentemente a reconocer, Pepe, que seguimos viviendo en toda esta zona mexicana en los mismos términos violentos que estábamos hace 6 u 8 meses o un año. Y esta es una tendencia que al parecer no cesa y no disminuye ni con la presencia de las fuerzas navales, ni con la presencia en otros lugares de las fuerzas militares. No se pacificó del todo el estado de Michoacán con la figura especial que tuvo ahí el virrey Castillo. Se quedaron las cosas un poco a la mitad. El cambio de gobierno de Silvano trajo una especie de paz temporal. Vamos a ver si estos asuntos de Colima no repercuten también allá. Pero el hecho real, Pepe, y el hecho que a todos nos debe seguir preocupando, es que la violencia sigue siendo un lenguaje extendido en todo nuestro país. Algunos le achacan la violencia no a la presencia del ejército, sino por la presencia del ejército.
algunos dicen que mientras más fuerte es la presión, más fuerte es también la reacción de aquellos a los que estás presionando. Y en ese sentido es en el que muchos piden que los militares se retiren. Lo piden quienes, los que reaccionan de esta manera, y lo piden otros cuya identidad ya conocemos todos. Pero este crimen de Moreno Peña nos regresa a los tiempos de los asesinatos políticos, una de cuyas víctimas hace ya muchísimos años fue el propio padre de Miguel de la Madrid, que era un político y un abogado importante en Colima, y lo mataron. Y sigue habiendo crímenes de una y de otra estatura política, pero bueno, ahora ya no se trata de atacar a personajes políticos en activo o a los que iban a llegar, como el candidato al gobierno de Tamaulipas, cuyo hermano terminó con la gubernatura en sus manos, ¿no? Egidio Torre. Pero ahora ya hasta los que se fueron y tienen alguna participación en asesorar a sus sucesores o en participar en soluciones políticas mediante su actividad pública. Yo celebro mucho que Fernando Moreno esté vivo. No creo que cuando esté en condiciones de hablar, después de la herida que tiene en el cuello, vaya a querer explicar si es que él sospecha de algo o de alguien. Y creo que esta es otra clarinada de advertencia de que las cosas no se están resolviendo en términos de erradicar la violencia como a todos nos convendría observar después de algunos cambios aparentes de estrategia, después de 3 años de una nueva administración con otro enfoque. Y a pesar de enfoques distintos y de intensidades diferentes, la violencia sigue siendo la dueña del paisaje mexicano. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias por tu comentario. Buenas noches.